Un saludo a todos los postulantes al curso básico en su versión 2021-2022. Esta es la asignatura de Morfofunción, capítulo 1, Introducción al cuerpo humano. Yo soy Maya Herba Zamorano, soy médico con especialidad en nefrología, quien va a darles este primer capítulo, cuyos objetivos de aprendizaje son definir la anatomía, fisiología, estableciendo su relación e importancia. Tenemos que dentro de los objetivos de aprendizaje está describir los 6 niveles de organización estructural del cuerpo humano, definir los procesos vitales que se desarrollan en el ser humano, describir y comparar los sistemas de retroalimentación, su importancia para la salud, describir la posición anatómica, identificando las regiones del cuerpo, utilizando lo que son los planos y los términos direccionales. Se describen las cavidades corporales, los órganos que contienen, así como la razón por la cual la cavidad abdominopélvica se divide en cuadrantes. Se describe en forma general los cambios anatómicos y fisiológicos asociados a este fenómeno que se llama envejecimiento. A su vez, se describen la importancia de las imágenes o de los estudios de imagenología médica. Tenemos como definición de lo que es anatomía y fisiología, ambas son dos ramas de la ciencia que proveen los fundamentos para comprender las estructuras del cuerpo y las funciones del cuerpo. Anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo y las relaciones que existen entre estas estructuras. Y fisiología, para no olvidarse, es aquella ciencia que estudia el cómo funciona el cuerpo humano. Existe dentro de lo que es la anatomía y la fisiología diferentes ramas. El cuadro 1.1 del libro nos permite ver que la anatomía tiene ramas como son la embriología, la biología del desarrollo, la biología celular, la histología, la anatomía sistémica, la regional, la de superficie, la patológica y la radiológica. Es importante conocer qué estudian todas estas ramas y como ejemplo cito a la histología. La histología permite estudiar microscópicamente, es decir, con el uso de un microscopio, los distintos tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, la anatomía patológica permite estudiar las alteraciones estructurales, sean macroscópicas o microscópicas asociadas a las enfermedades. Cuando nosotros vemos que la fisiología tiene distintas ramas, es importante saber de qué tratan todas ellas. Y yo cito como ejemplo la fisiología renal. La fisiología renal hace énfasis en la función de los riñones, es decir, en cómo funcionan los riñones, qué hacen los riñones. Tenemos, por ejemplo, la inmunología, que estudia las defensas del cuerpo contra causantes de enfermedades. Tenemos la fisiología respiratoria, que estudia las funciones de las vías aéreas y de los pulmones. Y finalmente, algo que para mí es muy importante, la fisiopatología, que estudia los cambios funcionales asociados con lo que es la enfermedad y el envejecimiento. Es decir, qué pasa en determinada enfermedad con la función de determinado órgano o determinado aparato, sistema. Tenemos que los niveles de organización estructural son 6 y nosotros podemos ver que nuestro nivel más básico, el primero de la organización celular, radica en lo que son los átomos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el carbono. Tenemos que todos estos conforman lo que son las células. Además, estas células contienen la información genética que porta lo que es la molécula del ácido desoxirribonucleico organizado y que esto le da a la célula la información necesaria y que define sus funciones. Esta organización estructural, este primer nivel, permite lo que es la organización de esta estructura funcional que se denomina célula.
y hay distintos tipos de células. Tenemos células nerviosas, células musculares, células de distintas naturalezas, células del sistema inmune, todas que tienen una función vital, una función además básica y determinada. A su vez, estas estructuras funcionales, una vez que se organizan con otras estructuras funcionales, es decir, con otras células, constituyen lo que son los tejidos, porque además de estar organizadas entre distintas células, están rodeadas de determinado material, del material extracelular, que le da una característica particular a cada tejido en el nivel tisular. Y tenemos, como cita aquí en el ejemplo, el tejido muscular liso. Pero en el cuerpo hay 4 tipos básicos de tejidos, que son el epitelial, el conectivo, el muscular y el tejido nervioso. Una vez que este tejido se ha organizado, llega a formar lo que son los órganos, y los órganos están compuestos de 2 o más tipos de tejidos. Y nosotros podemos ver que en el estómago, como cita en el ejemplo del libro, tenemos el tejido epitelial y conectivo que recubren lo que es el estómago. En su capa intermedia tenemos las 3 capas de tejido muscular liso, que como ustedes pueden ver, están dispuestas de distintas formas, estas 3 capas, y al interior de lo que es el estómago tenemos el tejido epitelial. Una vez que estos órganos interaccionan entre sí, conforman lo que son los niveles de sistemas y aparatos. Entonces, tenemos como ejemplo el aparato digestivo. El aparato digestivo está conformado por lo que es el tubo intestinal, el tracto gastrointestinal, que está compuesto por lo que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, como vemos aquí, el intestino delgado, el intestino grueso. Y tenemos las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que todos estos permiten la conformación del aparato digestivo. Y este tiene una función puntual, como vamos a ver más adelante. Una vez que estos sistemas y aparatos interactúan entre sí, permiten lo que es la conformación del nivel organismo, ya que nosotros tenemos dentro de los sistemas y aparatos, tenemos el aparato cardiovascular, el que está compuesto por el corazón y los distintos vasos sanguíneos. Tenemos el aparato respiratorio con lo que es el tracto respiratorio y los pulmones, el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato reproductor. Y los sistemas del cuerpo humano son el sistema linfático, el endocrino, el muscular, el nervioso, el tegumentario y el esquelético. Como ejemplo de aparato, nosotros vemos en el cuadro 1.2 del libro el aparato digestivo y el aparato urinario. Ambos dos se van a desarrollar a mayor profundidad en los capítulos respectivos, que es el capítulo 26 y el capítulo 24. Pero como forma de introducción, nosotros podemos ver que el aparato digestivo está compuesto por lo que es el tubo digestivo, ya lo habíamos mencionado, que va desde la boca hasta el ano. Nosotros tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el gran reservorio de los alimentos, el intestino delgado, el intestino grueso. Y tenemos como glándulas que cooperan en los procesos digestivos, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula, el páncreas, que colaboran con esto de degradar física y químicamente el alimento que uno ingiere. De esta forma, el tracto gastrointestinal tiene a nivel histológico, a nivel microscópico, estructuras que permiten lo que es la absorción de los nutrientes necesarios para la vida. Y a su vez, también permite la eliminación de determinados desechos. Los que no son útiles para el organismo, los desecha en condiciones fisiológicas, es decir, en condiciones normales. Cuando nosotros vemos el aparato urinario,
hacemos hincapié que el aparato urinario está conformado por lo que son los riñones, el uréter, los uréteres, perdón, la vejiga y la uretra. Los riñones tienen esa gran capacidad de mantener un estado ácido-base estable, mantienen lo que son los líquidos electrolitos en un orden tanto que permitan la vida y eliminan desechos mediante la orina. A su vez, los riñones ayudan a la producción de glóbulos rojos, como vamos a ver más adelante. Los procesos vitales básicos. Estos procesos vitales básicos, tal como cita el libro, nos distinguen de los animales vivos, de las células, de los organismos vivos, de los inanimados, de los objetos inanimados. Estos procesos vitales básicos que están descritos son 6 y tenemos el metabolismo, la capacidad de respuesta, tenemos el crecimiento, el movimiento, la diferenciación y la reproducción. Si nosotros vamos a ingresar a todos estos procesos vitales básicos, tal vez no un detalle muy pequeño, sino vamos a entender básicamente el concepto de lo que es cada uno de estos. Y es importante prestar atención a lo siguiente. El metabolismo, no lo olviden, asócienlo a lo que es procesos químicos. Es el procesamiento químico, ya sea de construcción o destrucción de determinadas sustancias para producir otras. El anabolismo, como lo indica su nombre, se construyen determinadas sustancias químicas a partir de otras, sustancias químicas más complejas a partir de sustancias químicas más simples. Y lo contrario, el catabolismo, que se destruyen sustancias químicas para simplificar o para producir otro tipo de sustancias. Entonces tenemos que la capacidad de respuesta básicamente radica en esa capacidad que tiene el organismo o una célula de detectar un cambio y rápidamente responder a ese cambio. Y entonces tenemos como ejemplo la fiebre, la capacidad de respuesta ante el ingreso de algún microorganismo. El organismo detecta y dice, bueno, vamos a producir fiebre para permitir que la inflamación tenga un efecto protector en el cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos el movimiento. Este movimiento se produce a nivel subcelular, a nivel celular, a nivel de órganos, sistemas y a nivel del cuerpo humano en general, del organismo entero. Tenemos, por ejemplo, el movimiento de sustancias dentro de la célula, a nivel celular. Tenemos el movimiento de sustancias, ya que hemos hablado del aparato digestivo, podemos mencionar lo que es el peristaltismo. Una vez que ingresa el bolo alimenticio, este no se mueve por gravedad, este se mueve a partir de las contracciones musculares del tubo digestivo. Y tenemos como movimiento, cuando uno está yendo en la calle y de repente escucha un sonido estruendoso, un sonido muy fuerte, inmediatamente reacciona ante este sonido, ya sea volcando la mirada hacia el lugar de donde se ha producido este sonido. Eso también es parte del proceso vital básico. Tenemos el crecimiento. El crecimiento consiste en el aumento del tamaño corporal a partir del crecimiento del tamaño de las células. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver este fenómeno cuando los deportistas empiezan a entrenar musculatura, podemos ver que ellos hacen el fenómeno de hipertrofia muscular y eso es evidente. Y cito un ejemplo, los físico-culturistas que a medida que van haciendo ejercicio van hipertrofiando el músculo, es decir, este va creciendo, tal vez no en número de células, sino en tamaño, y nosotros podemos evidenciar este crecimiento celular. La diferenciación es la transformación de una célula no especializada en una célula puntualmente diferenciada, que es
que se va a encargar de una sola función en el organismo. Las células no diferenciadas, no especializadas, pueden definirse como células madre, que a partir de determinado estímulo, estas células, y aquí incluye el proceso vital básico siguiente, que es de la reproducción, estas células dan lugar a otras que permiten hacer una función especializada. Por ejemplo, cuando nosotros estudiemos sangre, vamos a ver que los glóbulos blancos, determinados glóbulos blancos, vienen a partir de una célula madre. Y esta, en función a determinados estímulos y determinada carga genética, se diferencia en las distintas, en las distintas células blancas, los distintos glóbulos blancos, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, la reproducción. Se refiere a la formación de nuevas células para el crecimiento y la reparación o reemplazo de tejidos. La formación de un nuevo individuo a partir de dos células. Tenemos la homeostasis. La homeostasis es el mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno del organismo gracias a la interacción de los sistemas de regulación corporal, es decir, el equilibrio interno. Nosotros podemos ver en este gráfico, y yo puse lo que son dos ranitas en un sube y baja, porque la homeostasis es ese equilibrio que tiene el cuerpo humano en su funcionamiento. Y resulta que este equilibrio se da gracias a los distintos sistemas de regulación en el cuerpo. Y van a ver muchos ejemplos en el libro de lo que son estos sistemas de regulación. Entonces, los sistemas de regulación o sistemas de retroalimentación, y aquí volvemos a ver lo que es el balancín, el sube y baja, podemos darnos cuenta que tienen tres estructuras básicas y fundamentales, los cuales son los receptores, el centro de control y los efectores. Nosotros tenemos condiciones controladas, es decir, una condición que debe permanecer estable y que por distintos mecanismos se encuentra estable. El estímulo desencadenante o el descompensante de esta condición controlada causa la disrupción de la homeostasis o al aumentar o al disminuir esta condición controlada. Una vez que los receptores detectan el cambio de esta condición controlada, envían impulsos nerviosos o señales químicas a los centros de control. Es decir, anotician al cuerpo y dicen, está pasando esto. El centro de control inmediatamente integra un grupo de funciones y genera un impulso, ya sea nervioso o químico, para que llegue a los efectores. Y los efectores son estos órganos o estos tejidos que se encargan de producir una respuesta o que producen un cambio. Esta respuesta altera la condición controlada y esto permite el retorno a lo que es la homeostasis cuando la respuesta lleva a la condición controlada de nuevo a la normalidad. Es decir, llevar el cuerpo al equilibrio como inicialmente se encontraba. Existe lo que son los sistemas de retroalimentación negativa y los sistemas de retroalimentación positiva. No olviden que un sistema de retroalimentación negativa revierte un cambio producido en una condición controlada. A diferencia de los sistemas de retroalimentación positiva, donde tienden a fortalecer o reforzar una modificación en una de las condiciones controladas del cuerpo. Ya ingresando en lo que es la terminología de la anatomía básica, nosotros podemos evidenciar que esta es la posición anatómica. Y la posición anatómica, el sujeto en esta posición se dice que el sujeto se encuentra de pie, de frente al observador, con la cabeza nivelada, los ojos dirigidos justo al frente, los miembros inferiores se hallan
paralelos, los pies apoyados planos sobre el piso y dirigidos al frente, y los miembros superiores a los lados. La terminología anatómica básica hace referencia a lo que son las distintas partes del cuerpo. Y nosotros podemos encontrar que la porción cefálica hace alusión a la cabeza. Y esta a su vez puede tener la porción craneal, que hace referencia al cráneo, o la porción facial, que hace referencia a la cara, con los distintos términos anatómicos. Y nosotros podemos ver el término frontal, que hace alusión a la frente, el temporal, el ocular, el óptico, no olviden que es al oído, no es el óptico, es el óptico que hace referencia al oído, el yugal a la mejilla, nasal con relación a la nariz, el oral con relación a la boca, y la región mentoniana que hace referencia al mentón. Como por ejemplo, tenemos nosotros la región braquial, que hace referencia al brazo, la región antebraquial, que hace referencia al antebrazo, la relación coxal, que hace referencia a lo que es la cadera, y la inguinal, que hace referencia a la ingle. Y tenemos finalmente lo que es la podal, que hace referencia a lo que es el pie. Y esta tiene una porción tarsiana, lo que es el tobillo, o una porción digital falángica, lo que hace alusión a lo que son los dedos de los pies. Nosotros podemos ver en la parte posterior la región occipital, la región escapular, la región vertebral, la ólea craneana, la sacra, la glútea, la perineal, la poplitea, la sural, plantar, y la región calcánea, que hacen referencia a lo que es el talón. Dentro de los términos direccionales es muy importante que ustedes aprendan lo que es superior, en dirección a la cabeza o la parte superior del cuerpo, inferior, alejado de la cabeza o la parte inferior de una estructura, anterior, cerca del frente del cuerpo, posterior, cercano al dorso del cuerpo, medial, cercano a la línea media del cuerpo, lateral, alejado de la línea media, o intermedio, que está entre dos estructuras. Homolateral, del mismo lado, contralateral, del lado opuesto, proximal, más cercano a la unión de un miembro con el tronco, distal, más alejado de la unión de un miembro con el tronco, superficial, en dirección a la superficie, profundo, alejado de la superficie. Tenemos los distintos planos de corte y nosotros podemos imaginar a una persona en una posición anatómica, y esto es algo que debemos recordar y tiende a ser sencillo cuando uno lo practica, ya sea en la casa, con el compañero de estudio, porque nosotros vemos que los planos van en función de donde se produzca el corte. Y nosotros podemos encontrar que el plano medio sagital permite lo que es el corte de un cuerpo en un lado derecho y un lado izquierdo, como podemos ver en el ejemplo, el plano medio sagital. El plano frontal permite el corte de una estructura del cuerpo en una porción anterior y una porción posterior. Tenemos que el plano transversal permite lo que es el corte en una porción superior y una porción inferior. Respecto a las cavidades, bueno, tenemos las principales cavidades del tronco, las cuales son la torácica y la abdominopélvica. Y nosotros podemos ver aquí en el dibujo que cita el libro, tenemos la cavidad craneal que contiene el encéfalo, está compuesta por los huesos del cráneo. Y tenemos el conducto vertebral, que está formado por la columna vertebral, contiene a la tan importante médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Tenemos la cavidad torácica, la cual se encuentra separada de la cavidad abdominal gracias a este músculo complejo que es el diafragma, como podemos ver aquí. En esta cavidad se encuentran lo que son las cavidades
pleurales y la cavidad pericárdica, a su vez el mediastino. Estas cavidades, por ejemplo, la cavidad pleural, es un espacio potencial entre lo que son la pleura parietal y la pleura visceral. La cavidad pericárdica es un espacio que contiene las capas del pericardio que rodean al corazón. Y el mediastino es la porción central de la cavidad torácica entre los pulmones. Se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma, y contiene lo que es el corazón, los grandes vasos, el esófago y la tráquea. Tenemos que la cavidad abdominopélvica se subdivide a través de una línea imaginaria. No hay una estructura en sí que subdivida lo que es la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad abdominal contiene el estómago, el vaso, la vesícula biliar, el intestino delgado, parte del intestino grueso y lo que es la membrana serosa de la cavidad abdominal, el peritoneo. La cavidad pélvica contiene la vejiga, los órganos reproductores y parte del intestino grueso. Tenemos las regiones y los cuadrantes. La denominación de las 9 regiones se usa para estudios anatómicos y la designación en los cuadrantes es utilizada para localizar los sitios a partir de lo que es la exploración física. Y nosotros tenemos que se trazan 2 líneas medioclaviculares, la derecha y la izquierda, y se trazan 2 líneas, la línea subcostal y la línea transtubercular. Estas dan origen a las 9 regiones, a diferencia de lo que sucede con los 4 cuadrantes, que es la línea media, que va desde el esternón hasta el pubis, y tenemos una línea transumbilical. Y esta da origen a los 4 cuadrantes. Si nosotros vamos a ver las 9 regiones abdominales, esta permite lo que es la terminología del hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, la región umbilical, el flanco izquierdo. Tenemos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Cuando uno habla de los cuadrantes abdominales, tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Muy importantes para lo que es el estudio, para lo que es ya la semiología, que más adelante vamos a ver. Bueno, como punto de reflexión y respecto a la homeostasis. Si nosotros recordamos que la homeostasis es equilibrio y los sistemas de retroalimentación buscan mantener este equilibrio, ¿alguna vez se preguntaron qué pasa cuando uno hace ejercicio? Entonces, todos nosotros hemos atravesado este fenómeno de que cuando uno empieza a hacer ejercicio, pues respira un poco más rápido y la frecuencia cardíaca se incrementa. La pregunta de reflexión va a, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué sucede esto? Entonces, traten de descubrir en base a lo que hemos conversado en este capítulo de por qué sucede esto. Esta información ha sido extraída de nuestro libro oficial, que es Principios de Anatomía y Fisiología, Tórtora y Derrickson, de la edición número 15. Y estas son las recomendaciones para todos ustedes. Estas presentaciones y los videos son solo material de referencia. Le da una visión general al tema. Es responsabilidad de cada uno de ustedes estudiar todo el contenido del capítulo. Y esto empieza en el título del tema hasta las últimas preguntas de reflexión y los ejercicios que tiene cada tema. Esto incluye lo que son los casos clínicos, la terminología, los ejemplos, los dibujos, los cuadros, etc. En caso de dudas o preguntas, ustedes pueden acceder a la plataforma de Classroom en la sección de preguntas del tema. Con muchísimo gusto vamos a responder todas esas preguntas. Muchas gracias.